Bienvenidos y bienvenidas a otra edición más de tu podcast La Ley en tu Vida. Este es nuestro segundo episodio y estamos hoy tratando un tema sumamente importante. Estamos en la Semana Internacional de la Mujer Trabajadora. Este viernes se conmemora oficialmente el Día Internacional de la Mujer. Y aprovechando este contexto, estamos aquí hoy en los estudios de Microjuris, reunidos aquí para discutir algunos temas muy importantes que están planteados en la discusión pública y que afectan directamente los derechos y las prerrogativas de la mujer en el país. Para discutir estos temas tenemos aquí el estudio lleno hoy. Tenemos a Emma Marrero de Proyecto 85, a Chariana Ferrer de la colectiva Feminista en Construcción, a Lourdes Hinoa y a Roberto Fernández, ambos del Taller Salud en Loíza. Todos y todas están aquí hoy porque son personas que están comprometidas con el país y que día a día están luchando por crear una sociedad mucho más equitativa y por adelantar y velar por los intereses de la mujer en distintos sectores. Así que muchas gracias a todos por estar aquí el día de hoy. Gracias. Bueno, precisamente en esta Semana de la Mujer, la Asamblea Legislativa, específicamente la Cámara de Representantes, acaba de aprobar una revisión al Código Civil. ¿Qué es el Código Civil? Básicamente es un texto legal que regula desde que uno nace hasta que uno muere. Es un texto que básicamente es casi invisible para las personas, pero día a día se manifiestan sus disposiciones hasta cuando uno hace contratos, hasta cómo uno se relaciona con su pareja a través del matrimonio. El Código Civil, la versión que está vigente ahora es del 1930, ha pasado un montón de tiempo y nadie pone en duda que hay que revisitarlo para acomodar a nuestros tiempos. La pregunta es cómo lo revisitamos y cómo lo adecuamos a nuestros tiempos. Esa es básicamente la pregunta fundamental en todo este tema. Y de lo que vemos que sale en la Cámara de Representantes, hay muchos avances, pero también hay muchos retrocesos. Entre esos retrocesos, yo personalmente quisiera discutir dos o tres. El primero es que se reconoce el feto de los no nacidos, es decir, cuando la persona está embarazada, se reconoce como si fuera ya una persona. Así que eso, ¿qué implicaciones directas tiene? Pues que si alguien desea terminar un embarazo y ese feto se le reconocen derechos como una persona, básicamente estaríamos hablando de asesinato. Y ahora mismo aquí la ley vigente es que se permite el aborto, entonces con estos nuevos cambios quedamos en un limbo, no sabemos qué va a pasar. Y segundo, a pesar de que se eliminan muchas de las causales del divorcio, se ponen unos requisitos nuevos para contraer matrimonio en específico, que la persona, los que vayan a contraer matrimonio, una parte y la otra, tienen que presentarse certificados de salud para certificarles que no tienes enfermedades transmisoras. Es decir, que uno puede, si lo analiza críticamente, vemos que realmente todas estas disposiciones lo que van es a cuestionar o a limitar el matrimonio para las personas entre el mismo sexo. Así que quisiera saber qué opinan ustedes de esta aprobación del Código Civil y hacia dónde nos debemos de mover en esta discusión. ¿Quién rompe el hielo? Bueno, yo creo que de nuestra parte comenzar mencionando, ¿verdad?, el proceso, ¿verdad?, una crítica al proceso en sí mismo. En la Cámara de Representantes el lunes no se permitió la entrada de la ciudadanía, la gente fue bloqueada, ¿verdad?, se bloqueó su acceso a participar del proceso en el hemiciclo. Y yo creo que eso es algo bien fundamental que debemos traer a colación, no solo del contenido, sino de cómo se están dando los procesos en el país. Lo otro es, para efectos de quien escuche, que el que haya pasado en la Cámara no quiere decir que se haya aprobado el código, ¿verdad? Entonces, es importante hablar, y vi mucho movimiento en las redes, etcétera,
de que había habido una aprobación del código. Y eso puede ser contraproducente porque entonces uno no se moviliza, una no se moviliza para entonces atender esto en el Senado, que es la próxima parte a donde pasa el Código Civil. Así que todavía hay espacio, ¿verdad?, para hacer un trabajo de enmiendas y de cambios y de participar del proceso, aunque ya sabemos que no tenemos muchas esperanzas, ¿verdad?, en que se permita esa participación. Lo otro, ¿verdad?, en términos del no nacido, yo diría que viene de una legislación que es retrógrada, que no representa ningún avance, que no se atempera a los tiempos, que no atiende ningún problema ni de salud pública ni de atención social que amerite que esté incluido en el nuevo código. Y lo que nos parece es que las movidas de los sectores más conservadores y fundamentalistas, pues, colaron, Esa digamos, visión ¿verdad? está impregnada Colaron ahí. esa visión por ahí y dijeron, bueno, vamos a ver si esto pasa, ¿verdad? Y como sabemos que está el 950 también en plena discusión, creo que es de esas medidas que son incongruentes, que no están conexas, que no atienden problemas reales ni concretos, sino que se ve, ¿verdad?, una línea ideológica de un sector que predomina y cuál es su influencia en el cabildeo, en los allegados que tienen en la Cámara de Representantes, para que entonces se incluyera una medida como esa. También, por lo menos de lo que nosotras pudimos evaluar en este periodo tan cortito, esas 12 páginas bajadas por descargue, ¿verdad?, que incluyen una serie de enmiendas y de procesos que necesitan más tiempo, necesitan discusión, necesitan conversación con los sectores expertos y con otros sectores sociales para que participen. Pero yo, ¿verdad?, diciendo que eso no es lo que se quiere en el fondo, ¿no? El derecho al cambio de género en el acta de nacimiento, también vimos que está, ¿verdad?, lo viola, aunque recientemente vimos que había una orden en dirección, así que es contradictorio que en menos de 2 meses, entonces ahora el código va a penalizar algo que ya pasó por un sedazo y por una aprobación de la sociedad civil, y ahora quiere volverlo a penalizar. Por ejemplo, el gobernador también se expresó sobre la maternidad subrogada y más que menos, digamos, expuso por qué estaría en contra de que eso se incluya también en el nuevo código, sabiendo que con el avance científico y las maneras, las prácticas clínicas contemporáneas deberían contemplar el derecho a una maternidad subrogada. Así que por ahí fue, además de estos derechos del no nacido, ¿no? Otra de las cosas que nos preocupa grandemente del nuevo código. Quizás para añadir un poco a lo que estaba presentando la compañera, en el caso de la colectiva, pues evidentemente hemos estado hablando sobre cuál sería el impacto real de esta reformulación del Código Civil, debido a que principalmente, si bien es cierto que es todo un documento que recoge muchas de las normas que se pretenden establecer por parte del Estado, vemos que las prácticas son distintas a lo que aparece ahí. Y es importante quizás señalar en el caso de las incongruencias que se están dando no solamente por pues, la rama del Ejecutivo con la legislativa, sino también lo que se está haciendo como, más bien como uso, ¿verdad?, común en las calles, en las comunidades, y evidentemente no es un código civil que refleja los intereses, las mayorías y las poblaciones que vivimos aquí en Puerto Rico. Así que pues ciertamente pues va a ser algo que estará para devolverle el comentario al funcionario público, será escrito en papel y no necesariamente lo que va a regir, ¿verdad?, el comportamiento de las personas que estamos fuera de los espacios legislativos.
Y eso es importante porque muchas de las veces dicen la ley está por un lado y la realidad está en otra. Me temo que en este tema vamos por el mismo camino. Tal vez tengamos un código revisado, No actualizado. no actualizado, aprobado, pero con unas disposiciones realmente que nos retrotraen incluso hasta más lejos de 1930 con unas políticas anacrónicas. Así que yo creo que también es importante lo que tú dijiste, de que esto todavía no está aprobado finalmente. Ahora va al proceso del Senado, ya tenemos un adelanto del gobernador de que tiene unas reservas con ciertos temas, así que este tema pues está planteado en la mesa, no podemos bajar la guardia, hay que estar vigilante y en la medida de lo posible, ¿verdad?, tratar de insertarse en ese proceso para hacer contrapeso a estas visiones conservadoras y que hayan otras voces que presenten alternativas para ver si provocamos en ese choque, ¿verdad?, un código pues, que refleje lo más certeramente, ¿verdad?, lo que son las realidades del país en estos momentos. Emma o Roberto, si quieren añadir algo sobre el tema. No, en general, el que tengamos la alerta de que muchas de estas medidas lo que están haciendo es preparando el terreno, ¿verdad? Para este avance del conservadurismo que estamos viendo, que lo que conlleva es limitación de derechos, particularmente sobre las mujeres y sus cuerpos. Emma. A mí, ¿verdad? Desde la parte legal, Proyecto 85 cree en la igualdad y en la democracia y en que todos somos iguales. Nosotros, ¿verdad? Yo como Proyecto 85 abundaré un poco más en la parte política, pero en la parte personal, ¿verdad? Y como abogada. A mí lo que me preocupa es que el hecho que estabas mencionando del concepto persona. Me preocupa muchísimo en el sentido de que la persona es un ser que se integra o un individuo a vivir en sociedad y que tiene un concepto jurídico. Un feto no es una persona y eso está estipulado, ¿verdad? Judicialmente, legalmente a nivel mundial. Así que eso, siguiendo esa línea en comparación con lo que estabas mencionando, en cómo se contradice un poco y cómo se une con el proyecto 950 desde muchas perspectivas, pues en ese aspecto sí hay que mirarlo mucho y estar bien al pendiente. En cuanto a lo que es el código como documento legal, hacía falta una revisión, eso está estipulado y este código o esta versión lleva más de 10 años. Varias, ¿verdad?, administraciones legislativas se pasaban el muñeco. Creo que desde el 2000 comenzaron unas vistas, de hecho varios de los profesores de la Escuela de Derecho de la Interamericana participaron. Y lo que nos lleva a, ¿verdad?, y me corrigen ustedes, a pensar es que todos estamos conscientes de que necesitaba una revisión, porque es como estabas mencionando, básicamente el Código Civil son las reglas de convivencia, punto. En cuanto a la normativa de pareja, matrimonio, todo, adopción. Y cuando hay un hecho de que llevaba tantos años en revisión, ciertamente ha habido un cambio generacional y se ha ido integrando poco a poco en esas modificaciones y en esos cambios. A eso sumado desde que es de 1920 y pico el código. Entonces, cuando uno une la parte de la evolución del derecho más el impacto de traer cosas como que modificar lo que es una persona en la definición social, pues hay que verlo con mucho, ¿verdad?, con mucha cautela. En efecto, no está aprobado, hay que ver cómo llega al Senado y demás y al Ejecutivo. Pero sí, definitivamente es alarmante para mí la parte de la definición de lo que es persona sobre todas las cosas, porque cuando nos vamos a la parte, por ejemplo, se reconoció en el divorcio, en el proceso de divorcio, reconocer a las mascotas no como un objeto, porque antes cuando se hacía la división de bienes y en el proceso de divorcio, el animal o la mascota era definido como un activo o como cosa. Pues se les reconoce, ¿verdad?, que las mascotas pues son seres whatever. Y eso, aunque uno no piense que es la gran cosa, es un adelanto y representa mucho a la generación actual, en donde para nosotros sí son importantes los animales, ¿entiendes? Son muchos conceptos que cubre un código civil y que no se traen a la discusión pública como un todo. Así que tenemos que estar, ¿verdad?, pendientes. Sí, sí, han habido muchísimos intentos de aprobar algo, pero lo que pasa es que realmente el tema que
que divide o que paraliza el debate y la aprobación son estos temas de familia. Temas de sexualidad. Claro, Temas claro. de sexualidad, Por- porque si vemos un Temas hilo de sexualidad. conductor, ¿verdad? Disculpa que te No. interrumpí, pero si vemos un hilo conductor entre todos los temas, todos estos temas de alguna manera tocan un aspecto de la sexualidad de las personas, no solo de las mujeres, sino de las comunidades con identidad de género diversa, de las comunidades trans, ¿verdad? Y sobre el cuerpo también, ¿verdad? Sobre el cuerpo como un ente autónomo y que la persona puede tomar decisiones sobre el mismo, ¿verdad? Así que también eso, ¿no? Incluso sobre la moralidad, sobre alguna, ¿verdad? Un ejercicio de la sexualidad. Estas enmiendas que incluyen el periodo de 5 años para volverte a casar, si te vas a casar con la persona con la que fuiste adúltera, ¿verdad? Es risible realmente, pero de alguna manera... Un tanto hipócrita también. Y también hipócrita, ¿no? Pero tiene que ver con la sexualidad porque tiene que ver con una carga moral de que si en algún momento violentaste de alguna manera esa ética que podías haber tenido sobre el matrimonio, pues entonces ahora en el código, que es el ente regulador social, te vamos a penalizar para que tú en 5 años, entonces como es hasta como un acto de contrición, ¿verdad? Para que tengas un tiempo de espera y entonces si de verdad te quieres casar con esa persona, pues entonces tienes que esperar 5 años. Y ahí es que nosotros analizamos que esa vertiente más conservadora está presente porque no hace sentido que la misma energía que hay puesta en este tipo de enmiendas no la hay para decidir la convivencia común y corriente, ¿verdad? Y para facilitar que la gente no sienta que es un documento que está lejano Claro. a su vida, sino que realmente es un código de convivencia, como tú muy bien dices. Entonces tenemos derecho, ¿verdad?, a que todos tengamos acceso a él y nos represente. Así que también la línea de la sexualidad, ¿verdad?, y esa moral sobre la sexualidad. Y siguiendo esa línea, que es perfecto Está ahí que lo presente. traíste, es como un código pretende meterse en la intimidad. O sea, es como que, mira, salte de mi cama. Claro, ¿hasta dónde Salte vamos a de mi llegar? cuerpo, ¿sabes? Entonces ahí es que tú ves cómo traen por los pelos la parte religiosa. Punto. Porque ese aspecto de la moralidad que le quieren imponer a los conceptos como el matrimonio y lo de la sexualidad no responde a lo que somos como humanos en totalidad, sino al aspecto conservador y religioso. Así que definitivamente el impacto que tiene esto en el concepto de la sexualidad y la intimidad es alarmante. Yo creo que entonces que aquí nos permite entonces entrar a otro tema que queríamos discutir, que es el proyecto del Senado 950, que lleva por título Ley para la Protección de la Mujer y la Preservación de la Vida. Ay, qué cínico. Esto es un proyecto que fue presentado por la senadora Venegas, está ahora mismo en comisión, esta semana también bajó el informe de la comisión de manera positiva. Eso quiere decir que la comisión está recomendando que se apruebe este proyecto. ¿Qué dice este proyecto a grosso modo? Básicamente reconoce, si bien reconoce que hay un derecho al aborto, limita grandemente la forma en que tú puedes acceder al aborto. En específico, pone un plazo de 48 horas una vez la mujer llega a la clínica solicitando el servicio. El proyecto mandataría para que le digan en 48 horas puedes regresar, para que lo piense. Es básicamente tratar de coartar el poder de decisión de la mujer que desea terminar su embarazo. También le impone unas cargas hasta penales a los médicos que no cumplan con esta ley. Y otro punto importante es que trastoca el derecho que tienen las mujeres menores de edad para terminar su embarazo. En específico, si tú eres menor de edad, bajo este proyecto de ley, tendrías que llevar a tu padre, madre o encargado, que esa persona consienta al tratamiento y luego de un periodo de 48 horas es que pudiera acceder al aborto. Así que esto ha levantado
muchas movilizaciones. Aquí tenemos, varias de ustedes estuvieron en ese proceso, estuvieron expresándose en contra del proyecto, así que lo que quisiera es, ¿verdad?, recoger su sentir sobre este proyecto 950, que como bien acabo de decir, esta misma semana que estamos celebrando, ¿verdad?, o recordando el Día Internacional de la Mujer, pues sería la segunda noticia, ¿verdad?, que rompe sobre un tema que afecta directamente a la mujer. Chariana. Pues mira, sobre el 950 es importante reconocer el trabajo que se está haciendo desde la campaña nacional por el aborto libre, seguro y accesible, que prácticamente está operando como una coalición de organizaciones en las que está Taller Salud, está la colectiva, está Profamilias, la Clínica y Ella, Amnistía Internacional, entre tantas otras, y compañeras feministas también en su carácter personal apoyando la articulación, no solamente en oposición al proyecto 950, sino también cómo se puede adelantar la discusión en respecto a los derechos sexuales y reproductivos aquí en el país. El proyecto como tal ya ha sufrido algunos cambios y ha sido por el resultado de las movilizaciones y la denuncia que se ha generado por parte de la mesa y otros sectores. Y hubo un momento durante la pasada sesión legislativa que el proyecto prácticamente fue engavetado porque no contaban con los votos, todavía no hubo ese consenso para la comisión de bajarlo. En la medida en que, por un lado, los grupos feministas los grupos a favor de los derechos sexuales y reproductivos se van organizando, pues quienes estaban proponiendo este proyecto, pues también se han organizado y han ejercido una presión a legisladores que están pendientes de las próximas elecciones y de contar con los votos principalmente del sector religioso fundamentalista, porque es importante, ¿verdad?, hacer la distinción. En nuestras filas hay grandes compañeras que practican distintas religiones y precisamente desde esas prácticas es que están abogando por reconocer el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos. Algo que quería aprovechar y aclarar es que cuando hablamos también sobre el derecho a terminar un embarazo y estamos hablando sobre el derecho a decidir, estamos hablando de mujeres y personas gestantes. Así que no es solamente un tema de mujeres, aunque bien afecta principalmente o mayoritariamente a mujeres, pero como parte de esas reflexiones y prácticas de inclusividad es importante reconocer que un proyecto como el 950 pues afecta a mujeres y a personas gestantes. Si bien señalaste que bajo el informe positivo de la comisión, las compañeras hemos estado evaluando el proyecto, estamos también movilizándonos, ya yo creo que para cuando salga el video, pues entonces se va a estar viendo muchas de esas movilizaciones y continúa pues de cierta manera continuar la lucha, articular y ver cómo podemos lograr que en efecto el aborto sea seguro, sea accesible para aquellas personas que desean terminar un embarazo y pues ciertamente reforzar las nociones de autonomía sobre los cuerpos, ya sea terminar o continuar un embarazo. Sí. Con el micrófono. El 950, qué dolorcito de cabeza. Es un dolorcito de cabeza, de verdad, desde el punto de vista salubrista, es un dolor de cabeza porque hace perder el tiempo, totalmente, ¿verdad? Yo creo que es importante para quien nos escucha y nos va a ver que se sepa el reglamento del Departamento de Salud. Existe un reglamento específico para la regulación de la práctica de la terminación de embarazo en Puerto Rico. El reglamento 132 es un reglamento sumamente estricto, específico, aprobado por el secretario en ese entonces,
el doctor Ruyan en el 2008. Y aunque nosotras tenemos recomendaciones para hacer y cambios para hacer en términos del reglamento, entendemos que el reglamento ha sido eficaz en términos generales, ha protegido realmente la seguridad, ¿verdad? Y el estándar clínico apropiado, y es un procedimiento de vanguardia porque con el respecto al resto de Latinoamérica, muchos de los otros países no tienen procedimientos tan regulados. Así que desde ese punto, partiendo del saque en que el 950 no atiende un problema de salud pública, no atiende ninguna necesidad apremiante, y lo que hace es volver a hacer una pérdida de tiempo y a inmiscuirse, ¿verdad?, en el derecho a la intimidad de las personas y de las mujeres gestantes. Y en eso me uno a Shariana, porque creo que parte de este proceso también es educar a quien nos escucha, en términos de que aunque somos las mujeres las principales personas que llevan a cabo embarazos, no somos las únicas. Y definitivamente el derecho a decidir es mucho más complejo que solo la terminación de un embarazo. El derecho a decidir, y como lo pusimos en la ponencia en el memorando de entendimiento de Taller Salud hacia el Senado y hacia SARAF, ¿verdad?, que es la Secretaría de Facilidades de Salud del Departamento de Salud, todo lo que tenga que ver con el ciclo reproductivo, el ciclo vital, lo que los ahorita le llamamos el ciclo vital, es mucho más que la terminación de embarazo. Entonces, de ahí es que desde la campaña decimos, pues si van a hacer una ley, si quieren promover algo, pues vamos a hacer una ley integral de salud sexual y reproductiva que atienda desde el parto humanizado, la validación de los derechos de una mujer en el parto, de una persona gestante durante su proceso de alumbramiento, sobre la menopausia, sobre el acceso anticonceptivo, sobre la educación sexual comprensiva, o sea, sobre un espectro, ¿verdad? Endometriosis, acceso a medicamentos, otras condiciones de salud, pero la continua selectividad que existe en este país sobre negarle el derecho a las personas a decidir sobre su cuerpo es en términos del aborto, ¿verdad? Cuando tú vas al dentista, nadie te pregunta que es un método invasivo que tú te puedes tardar más haciéndote una limpieza que haciéndote una terminación de embarazo en un lugar seguro. Normalmente dura de 7 a 9 minutos. Una limpieza puede durar 20. Y es más invasiva y nadie te hace esperar 48 horas para preguntarte si tú quieres hacerte una limpieza, ¿verdad? Sea de cualquier género, sea cualquier persona, sino que tú estás confiando y médicamente ese profesional de la salud lleva a cabo un procedimiento donde tú accedes al tratamiento, donde tú eres orientada sobre los protocolos, sobre los riesgos, los beneficios. O sea, quienes manejamos digamos, esta área profesional, ¿verdad?, el área de la salud, sabemos que el consentimiento informado es medular, es la médula, es el punto de partida, y el reglamento que está vigente es bien específico en todos los criterios del consentimiento informado. Incluye incluso brindarte copia de la información a la que está, ¿verdad?, firmando el tratamiento, etcétera. Así que en cuanto al proyecto en específico, que aparte de no atender nada, parte de unos supuestos que son falaces, que son como medias verdades, que dan la impresión de que hay un problema también aquí. Claro. De que tenemos aquí impericia médica, Claro. de que las mujeres no sabemos lo que hacemos, de que las personas que vamos a buscar estos servicios estamos desorientadas o necesitamos como un tiempo de reflexión. Volvemos a querer ¿verdad?, involucrar esta moral conservadora alrededor del proceso de toma de decisiones. La OMS es bien clara, que es la Organización Mundial de la Salud, y las organizaciones líderes mundiales establecen claramente que una persona tiene la capacidad de tomar decisiones luego de ser explicada, ¿verdad?, los beneficios y los límites del tratamiento, y autorizarlos al momento. Si no te devuelven para tu casa cuando te van a operar. O sea, no funciona de esa manera. Sobre los menores, aquí hay una jurisprudencia estatal que es importante rescatarla, es el caso Pueblo versus Duarte.
Así que, y el consentimiento ahora mismo para relaciones sexuales en menores a partir de los 16 años. Tenemos un problema serio con que los menores accedan a sus derechos y tengan un estándar de calidad mínimo, ¿verdad? En este país, porque aquí hay como una desenfreno, porque querer también regular alrededor de los menores. Son los que más viven en pobreza junto a las mujeres y los viejos y las viejas, pero queremos regular, ¿verdad?, sobre las actividades que hacen, incluyendo la sexual. Entonces, puedes consentir a los 16, pero no puedes tomar decisiones reproductivas hasta los 21. Pero puedes irte al ejército a los 18, pero no puedes tomar decisiones reproductivas hasta los 21. Puedes casarte, pero no puedes, ¿verdad? Entonces, eso es, volvemos otra vez con el Código Civil, no se atempera a las realidades, ¿verdad?, actuales, no considera cuando hay violencia sexual, no considera cuando es un embarazo producto de incesto o violación, ¿verdad? Ese tipo de contemplaciones no las tiene el proyecto. Lo otro es que en el peritaje mayoritario, el Departamento de Salud, el Recinto de Ciencias Médicas, médicos ginecólogos obstetras en el país se expresaron, salubristas nos hemos expresado, organizaciones que trabajamos con gente diariamente, colegios profesionales, el Colegio de Profesionales de Trabajo Social, o sea, hay una cantidad de gente que nos hemos activado durante estos pasados 10 meses, básicamente, a explicar y a educar a la ciudadanía y a la legislatura sobre el procedimiento. Así que todavía nosotras esperamos que cuando baje al Senado, si va a bajar mañana, esos legisladores tomen conciencia, ¿no? No se dejen llevar solamente por el informe de la comisión. El informe de la comisión es el informe de la comisión, pero todavía el criterio, ¿verdad? Y hacemos un llamado a esos legisladores a tener un criterio individual, ¿verdad?, mucho más objetivo, mucho más pensado, ¿no?, sobre qué es lo que está detrás de que Naida Venegas siga insistiendo en este proyecto. No atiende Vieques y es la senadora de esa región. Vieques en una crisis ahora mismo con la Guardia Nacional activada, pero no atiende Vieques, pero quiere seguir empujando el 950, ¿verdad?, hasta el final. Así que hay otras motivaciones que volvemos atrás, tienen que ver con esa ala conservadora y con crear cimientos conservadores en el país y con crear issues donde no los hay, Y eso también nos lleva a otra cuestión que ha estado sobre la mesa desde noviembre y todavía sigue vigente. Digo desde noviembre porque en noviembre fue que se celebró el plantón feminista, pero es una problemática que se viene desarrollando desde tiempos inmemoriales, pero ahora hay mucha más visibilidad sobre estos problemas y mucha más conciencia, diría yo. Y ese es el tema de la violencia contra la mujer, violencia entre parejas. Y quisiera, Chariana, que ustedes desde la colectiva feminista han planteado la necesidad de que el Estado declare un estado de emergencia para atender la violencia contra la mujer. ¿En qué consiste esa propuesta, Chariana? Pues mira, la propuesta que se le llevó al gobernador, que finalmente se le llevó al gobernador en enero, es producto de un poco ver el incremento alarmante de los casos de asesinatos a mujeres por razón de género. El año pasado, en el 2018, alrededor de 24 mujeres fueron asesinadas a manos de sus parejas o exparejas, de las cuales un 33% sus parejas eran parte de agentes de la policía. Entonces estamos viendo que no es solamente un vínculo de violencia de género manifestada en el hogar, sino también impulsada por las instituciones en el país, y en este caso pues el cuerpo policíaco. Por otro lado, también reconocemos que
hay sobre 2.500 Safe Kits en el negociado de ciencias forenses que están todavía sin procesar en los últimos años. Que esto implica que hay potencialmente sobre 2.500 agresores sexuales que están por la libre, ya que no se ha podido procesar porque el material genético recopilado en estas pruebas está todavía en stand-by en un negociado de ciencias forenses que todavía no tiene los recursos para realizar la autopsia a los cadáveres que se sigan acumulando. Así que vemos que esto es todo, es parte de esta problemática que nosotras entendemos que es apremiante y que corre urgencia. Uno de los señalamientos que pues, se han realizado sobre este análisis es, pues son 24, ¿verdad? Un poco minimizar la cantidad de mujeres asesinadas cuando en comparación con el año previo representa el doble. Entonces vemos que si tú aíslas el número puede ser o no alarmante para uno. Nosotras reconocemos que el asesinato de una sola ya es demasiado. Pero si vemos, si comparamos eso con la manera en que se estaban trabajando las estadísticas y que ha ido minimizándose el número de mujeres asesinadas, pues que de momento se dispare al doble, pues es lo suficientemente apremiante para exigirle al Estado que haga acciones algo concretas. claro. Y de ahí un poco surge la necesidad de denunciar estas condiciones, de llevar nuestros reclamos a Fortaleza, y nosotros redactamos una orden ejecutiva que se le presentó al gobernador Ricardo Rosselló, que en la misma contiene una serie de medidas que se pueden implementar de manera inmediata y ni siquiera eran propuestas radicales para el estilo de trabajo y lo que pues de cierta manera está persiguiendo la colectiva. Así que eran cosas que representaban un compromiso entre las partes de atender esto con carácter de urgencia, y hemos visto una resistencia por parte del gobernador, por parte de la procuradora de las mujeres, Lercy Boria, que no ha estado ciertamente cumpliendo con sus funciones de fiscalizar a las agencias, a las instituciones públicas y ciertamente a la política pública que se está implementando en el país. Así que vemos nuevamente una serie de obstáculos de aquellas personas que juraron servirle al pueblo y cumplir, ¿verdad? Con sus necesidades, y también de fiscalizar. No obstante, tenemos que reconocer que por un lado hemos visto la carencia de trabajo en las esferas públicas, pero hemos visto mucho apoyo en términos de organizaciones. Claro. La respuesta en general del pueblo es que es un tema que hay que atenderse. La comunidad artística también se ha estado expresando. Yo creo que se ha generado una conversación mucho más amplia que se nos salió de las manos muy, muy rápido y en el mejor de los sentidos, porque se está generando una conversación que apunta a algo, ¿verdad? Unas movilizaciones que se están dando, pero también ha generado el espacio de tener una conversación en múltiples espacios y lugares que quizás si no nos hubiésemos tirado a la calle no necesariamente se hubiesen dado. Y el ejemplo lo estamos viendo ahora mismo, estamos aquí discutiendo esa propuesta, de usted no haberla hecho, no estuviéramos ni tan siquiera discutiéndolo ahora mismo. Así que independientemente de a dónde termine estos esfuerzos, yo creo que ha sido una gran aportación de parte de ustedes, no solamente denunciar, sino proponer alternativas concretas, porque muchas veces las autoridades se escudan, no, es que ellos solamente protestan, pero no presentan propuestas alternativas. Pues mira, aquí la tienen, está sobre la mesa, está como dicen, la bola está en la cancha de ellos, y ese argumento de que no están presentando propuestas, pues ya creo que no va para Es una ningún pena lado. que uno tenga que, como personas habitantes en un país, tengamos que recurrir a literalmente redactarles
Claro. órdenes ejecutivas, proyectos de ley, como se han hecho en otras resoluciones, ¿verdad? Hemos tenido que sentarnos, capacitarnos para que sea en el lenguaje, en los formatos y bajo los límites, ¿verdad? Porque era una cosa que rápido iban a señalar, hay cosas que requieren legislación, no. Esto está, por lo menos la propuesta de la orden ejecutiva, está contemplada desde las capacidades y los límites que tiene la rama ejecutiva. Lo único que requería era la firma del gobernador. Así que vemos también que, y creo que con esto se puede vincular con el tema de las mujeres en la política, es que estamos capacitadas para tomar las riendas del país y para gobernar, incluso en generar política pública, desde los espacios institucionales y desde los espacios comunitarios y desde la calle. Emma. Se dice ahí el gancho. Voy a ir redondeando porque se nos voy acaba a el seguir tu tiempo, línea en perdóname. cuanto a lo de la violencia doméstica. Macho, Yo voy a hablar en mi carácter personal, no en mi carácter, ¿verdad?, de Proyecto 85, y te quiero agradecer y al colectivo porque la orden está espectacular. Yo la leí el mismo día y es como tú dices, era simplemente traerla a la discusión pública, que eso es lo preocupante, cómo quieren manejar la situación y a nivel de gobierno en su totalidad, y el argumento es, esto no es algo del gobierno solamente, esto es algo del pueblo. Entonces eso como que choca, por lo menos en mi carácter personal, porque tú no le puedes dar al pueblo, tú no le puedes exigir al pueblo lo que no le das. Entonces, evidentemente, el problema de violencia doméstica, claro, no va a haber un policía como ellos mencionaban, se mencionó mucho en la discusión pública, como para quitarle mérito a que quieren un policía para cada una. No, obviamente, no es que tengan un policía para cada una, pero vamos a cambiar el discurso en las escuelas, vamos a cambiar, o sea, lo que tú traes a discusión, ¿cómo es posible que hubo un número, creo que fue, no recuerdo el número, en donde habían guardias, policías, ¿verdad?, agentes de la policía, que no solo que asesinaron, sino que tenían órdenes de protección. Si nos vamos a ese número, es mucho más. Entonces, ¿qué nos queda a nosotras como mujeres si la propia institución policíaca hay hombres en donde maltratan? O sea, la otra cara que se le da a este asunto, y lo hablo en el carácter personal, es que siempre comentan, ella está ahí porque quiso, ella se lo buscó. Y es algo que no tiene ni que decirlo, tú lo notas en los ademanes y en los gestos cuando tú se lo comentas a una persona. Y todo este tipo de microagresiones en donde se les resta a lo que es un abuso emocional, a lo que es una amenaza, nada más tú ver que hubo una tendencia en asesinato o suicidio, la mentalidad es o eres mía o de nadie. Porque para colmo se suicidó la persona, es como que me voy yo pero te vas tú. Entonces el 55% de los asesinatos y de las órdenes de protección ya no eran pareja, la persona. O sea, entonces Y esas mujeres hicieron lo que les pide que hagan. ya no eran pareja, fueron a la corte, entonces le quitan mérito que es que lo están haciendo porque están molestas con el proceso, etcétera. Pero mira, tan sencillo como cambiar el procedimiento, en el sentido de que, ¿por qué no tenemos psicólogos forenses en los cuarteles de la policía? O sea, yo soy psicóloga forense, entonces el psicólogo forense lo que trae a la discusión es aplicar el proceso de psicología, valga la redundancia, proceso criminal, en donde a la misma vez que yo te estoy tomando, te hago la entrevista sobre la denuncia que estás haciendo, te estoy atendiendo emocionalmente, porque obviamente una persona que viene a un cuartel de la policía a hacer una denuncia criminal tiene un bagaje emocional cualquiera que sea. Entonces, deberíamos comenzar con estos pequeños pasos en donde tenemos 2 universidades de Puerto Rico donde dan el programa y donde las personas se gradúan y no tienen donde trabajar con esa especialidad. Mira, vamos a ponerlo en los cuarteles policíacos, y cuando vaya una mujer o una persona con algún tipo de maltrato, que lo atienda el psicólogo forense para que sea empático. O sea, yo no voy a ir al cuartel donde está Pepito y José vacilando cuando tú llegas allí a hacer una querella. Entonces tienes que contarle a él cómo fue. Después, mira, ella va a hacer una querella por violencia doméstica y tienes que volver a contarle. O sea, nada más esa barrera institucional con el proceso nos quita a nosotras una motivación para terminar el proceso.
Entonces, yo creo que en lugar de minimizarlo a que, para que una orden ejecutiva, para que una procuradora de la mujer, mira, vamos a ser astutos y vamos a usar las herramientas y modificar el acceso. Algo tan sencillo como el acceso. Entonces, ahí es que tú ves no el ataque directo, sino el ataque para mí, desprenderse del tema y minimizarlo como que es algo social es un ataque directo. Entonces, ya el año pasado, ya en mayo, iban 10 asesinatos. O sea, era una emergencia ya desde marzo, el asunto de los asesinatos de violencia doméstica. Y yo llevaba el track porque eso es otro problema que hay aquí en Puerto Rico, los datos. Aquí no hay datos confiables. Yo tuve que irme a los datos del 2006. Entonces, cuando tú vas a los datos que yo iba llevando para agosto, eran más de 25 asesinatos o muertes violentas que no se habían esclarecido cuántas eran de violencia doméstica. Ese número no se trajo a discusión. Podían haber muchas más que se asesinaron por violencia de género, pero como el crimen estaba en investigación, ya fuera porque estaban en el baúl, las tiraron en basureros, que pasó el año pasado y no se trajo con ese tema alarmante. Es lo que preocupa, ¿verdad? Como ciudadanos, como que, mira, te enfocaste en el 24, pero asesinaron más. Oye, el rastro también, que eso deja en los familiares, en todas las personas que están cerca de eso. Y cabe señalar que la mayoría de los casos, los vecinos y los familiares lo sabían. Pero el tema es, ella está ahí porque quiere, yo no me meto, son asuntos de pareja. Mira, mi hermano, si yo escucho que están tirando ollas, calderos y le están gritando, yo me voy a meter, a mí no me importa si es algo íntimo, porque tú le estás dando un apoyo directo a esa mujer que está siendo maltratada, como que, mira, estamos aquí, te estamos escuchando, ¿sabes? Yo creo que también ¿verdad? Ya sé que tenemos un poquito de tiempo, pero se va a quedar la salud fuera, pero... Y la mujer... Pero es seguro que vamos a tener que hacer otro. Sí, yo creo que aquí la invitación está... Es impostergable y tenemos que hablar del 83% del recorte de la Junta de Control Fiscal a los fondos para salud en el próximo año. Pero decir, por lo menos de nuestra parte, que o sea, el issue profundo es que si el Estado no entiende que la vida de esas mujeres vale y lo transmite al resto de la ciudadanía, aquí hay un ejercicio de jerarquía, ¿verdad? Entonces el resto de los funcionarios públicos van a sentirse que está a su discreción el manejo de estos casos, el referido de estos casos, la atención en general de estos casos, y la ciudadanía que quisiera intervenir, ¿verdad? Que eso es otra conversación en la que podríamos abundar, sí, pero está muy bien porque te importa y nos importa a todos, y eso es lo que hay que mostrarle a la gente, que esto es un issue importante, que es un issue que debemos atender, pero si no viene desde el Estado como institución, de todas sus instituciones, como decía Chariana, desde la Procuraduría, desde el gobernador, que reciba a Residente y a Bad Bunny y no reciba a los grupos de mujeres que estaban con esto, es ofensivo, pero sobre todo es minimizante, ¿no? Y entonces, pues, ¿cómo tú haces política pública así? ¿Cómo tú haces política pública si los grupos de interés a quienes tienes que escuchar no les escuchas? Pero tienes la mitad de tu plantilla renunciándote, tienes gente que choca en estado de embriaguez, ¿verdad? Y tienen que cancelarle los contratos como asesores legales, tienes hostigadores sexuales en tu gobierno, tienes gente que nos amenaza en la radio diciéndonos, ¿verdad?, insultos a las mujeres que nos movilizamos. Pues cuando esa permisibilidad está en el ambiente, es evidente. Entonces, hemos encontrado pequeños nichos, no puedo decir que no, y me uno a Chariana, que la gente quiere hablar de estas cosas y quiere hacerlo mejor, incluyendo incluso gente que está en la policía, o gente que está en tribunales, o en OAT, o abogadas que están poniéndose al medio para llevar casos de custodia, casos de defensa, etcétera. Pero el liderazgo político del país es sumamente machista, es sumamente paternalista y no le deja al país decir, esto es un issue tan importante como cualquier otro post-huracán. O sea, nosotras veníamos desde
enero del año pasado denunciando que en las situaciones de emergencia, en las situaciones post-emergencia, Se iba a disparar. se dispara en la cantidad de muertes vinculadas Claro, a violencia de género. Lo dijimos desde enero. Hubo un periodo de 5 meses en que nosotras no tenemos estadísticas. De septiembre a enero no tenemos estadísticas porque colapsó todo el sistema. Del 2017 me refiero. Entonces no se escucha eso. Así que yo creo que más allá de hacer un señalamiento individual de qué se puede hacer, es que la voz institucional es importante, ¿verdad? Para que tú, y por favor, paremos con las sombrillas ya. Lo de las sombrillas, Tiene que ahora hay parar, una sombrilla tiene que parar. rosa. ¿Ves? Entonces, lo de las sombrillas no va a atender. Si hay chavos para las sombrillas y para hacer cosas, pues tiene que haber movilización Claro. para otras cosas. Pero es una voz, lo que digo es una voz de carismática, de liderazgo, que le diga a la gente, aquí la violencia hacia las mujeres no tiene espacio. Es cero, no es tolerada. Pero no es hacerlo con esta cara y después contratar a agresores sexuales en la legislatura, ¿verdad? Entonces, Siguiendo la Y yo línea. creo que por ahí. para Bueno, añadir algo, vamos a hacer algo y vamos a hacer algo. Vamos a darle por favor, la invitación está sobre la mesa, hay que hacer la segunda parte. Hay muchos temas que se nos están quedando y que realmente están aquí, que hay que discutirlo. Yo lo que entonces quisiera proponerles es, vamos todos a dar un mensaje final y con eso nos vamos y cerramos el programa. Yo quería, ¿verdad? Rápidamente hablar sobre Proyecto 85 porque todo esto se refleja en que lo personal es político y nosotros necesitamos que más mujeres ocupen los espacios electivos en el gobierno. Actualmente somos 23 de 161 puestos y esto es alarmante y Proyecto 85 es una iniciativa no partidista en donde queremos darle a todas las mujeres que quieran correr, no importa el partido, no importa si eres independiente, no importa qué tipo de candidatura tú quieres llevar, darte las herramientas de cómo hacerlo, porque una voz que tengamos de una mujer en un espacio de gobierno adelanta demasiadas causas y solamente quiero compartir el dato que me emociona. Hemos hecho 2 talleres, la meta es 85 porque necesitamos 85 para lograr paridad con la población que somos el 54%, pero ya 250 mujeres aproximadamente nos contactaron porque quieren correr. Así que eso se nos paran los pelos cada vez que lo decimos y pedimos y exhortamos al apoyo a la iniciativa porque hay mucho por hacer. Chariana. a mí me parece que desde el trabajo que estamos haciendo en la colectiva feminista en construcción es reconocer que muchos de los problemas que se están viviendo en el país parten de una desigualdad social, una que se genera por sistemas de opresión como el patriarcado, como el colonialismo, el capitalismo y la violencia antinegra expresada de maneras racistas. Que cuando nosotros hablamos de violencia de género, no solamente nos estamos limitando a las relaciones interpersonales, sino reconociendo que requiere una mirada integral a los temas de salud, de vivienda, de educación, de seguridad pública, de educación, de empleos y pensiones. Y es precisamente si queremos adelantar una agenda a favor de los derechos de las mujeres aquí en este país, necesitamos empezar a desmenuzar cuáles son las relaciones de desigualdad en las que nos estamos sosteniendo y cómo entonces podemos realmente construir otra vida que adelante y reconozca la justicia para todas las personas que vivimos aquí. Gracias, Chariana. Lourdes. O Roberto. Mira, si bien es cierto que el liderato político del país, como han expresado las compañeras, bloquea deliberadamente los esfuerzos de adelantar las causas de equidad, también es cierto que las personas de a pie y las personas que trabajamos con comunidades, todos los días se está adelantando aquí ese tema. Todos los días hay una conciencia renovada, particularísimamente entre la juventud, que no acepta las pautas de inequidad que están siendo normalizadas por este liderato. Así que
La hora hay que crearla de abajo para arriba. Esta gente no está entendiendo, hay que hacerlas entender y cada una de nosotras y de nosotros tiene la posibilidad y la responsabilidad de su esfera donde esté familiar, de trabajo, de corillo, hablar de estos temas, adelantar la causa de la equidad porque nos concierne a todos y a todas. Les doy las gracias a todos y a todas que están aquí. Un anuncio. Esta semana mismo. Sale el viernes. Sí, bien. Ok, nos Anuncio. vemos el 8 de marzo. Tenemos varias convocatorias corriendo por ahí. Va a haber una concentración en Atorrey a las 3 de la tarde. Vamos, de parte de Taller Salud, estamos convocando a un diálogo comunitario sobre la salud y la deuda. Cómo nos vamos a ver afectadas por las medidas de la deuda, del pago de COFINA y la Junta de Control Fiscal, sobre issues de salud. Así que ya va a haber gente allí del Caño, de Vieques, de Aybonito, de Loíza, las mujeres de Tallaboa que llevan una lucha desde hace años sobre el depósito de cenizas en el área sureste. Así que de 10 a 3 de la tarde en el campamento contra las cenizas vamos a estar allí y hay otras convocatorias. En Mayagüez también va a haber unos mercados en el RUM. Así que nada, si quieren pueden entrar a la página de Facebook de la Coalición 8 de marzo para que se puedan enterar e integrar a todas las actividades y gracias por tenernos. Y también Colectiva Feminista en Construcción, Proyecto 85, Taller Salud en Facebook, los pueden buscar. Para ver este video y otros más, microjuris.com en Facebook también. Queremos seguir discutiendo este tipo de temas, que discutirlo desde una perspectiva en cómo las leyes y las decisiones de los tribunales te afectan a ti en el diario vivir. Así que si te gustó este video, este podcast, puedes comentarnos qué otros temas quisieras escuchar y sobre todo compartirlo para que el mensaje llegue a más personas. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Gracias.